Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, tenga usted, sea totalmente bienvenido, bienvenida a este su programa En la Línea de la Fe, en una emisión más correspondiente al 28 de febrero del año del Señor del 2024. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por su preferencia. Gracias por darnos el espacio, por permitirnos llegar a su espacio y regalarnos estos minutos para poder compartir la información que nosotros consideramos que es bastante importante. Y bueno, pues el día de hoy estamos ya en la tercera semana, es la tercera semana ya de Cuaresma, o bueno, estamos a punto de celebrar la tercera semana. Es increíble que ya llevamos la mitad, o que ya vamos a la mitad propiamente de esta fiesta. Entonces, como le comentaba yo la semana anterior, el día de hoy vamos a tener un especial acerca precisamente de algo que se trata mucho, o de lo que se trata, mejor dicho, todo en la parte de la Cuaresma. En este caso estamos hablando acerca del pecado. Hoy vamos a hablar acerca de vamos a hablar del concepto propiamente, de lo que es el concepto del pecado, pero lo vamos a ver desde dos perspectivas. Y bueno, es que mire usted, es increíble, pero se puede seguir hablando mucho de esto porque hay mucha tela de donde cortar. Estaba yo revisando que en algún momento en temporadas anteriores ya habíamos hablado un poquito acerca de esto. Hoy lo vamos a hacer nuevamente, vamos a hablar un poco más de extenso acerca del pecado y de otras cosas que lo rodean. Pero le comentaba yo que es increíble porque hay mucha tela de donde cortar, hay mucho material, hay muchas cosas que se pueden analizar y que se pueden ver una vez que nosotros estamos abordando estos temas. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio, de verdad, nuevamente muchas gracias. Hoy pues se siente ya el calorcito, ¿no? Se siente ya el calorcito de primavera y bueno, pues seguimos estando atentos a la parte del cuidado del agua, del cuidado de los recursos y sobre todo también de las enfermedades. Digo, ciertamente ya no, por el momento ya quizá los fríos ya no se van a sentir tanto, pero pues recordemos que vienen otras cosas, entonces siempre hay que estar alerta y siempre hay que estar atentos. Dentro de esto, estimado redescucha, pues le quiero pedir que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Y fíjese que es bien interesante y es bien importante que lo hagamos, porque al final esto nos va a permitir a nosotros poder tener una conversación más amplia con esas personas y poder debatir. Mire, hoy precisamente estamos tratando de hacer que toquemos el tema sobre las cosas que nosotros creemos que no son pecado. Es decir, hay muchas personas que piensan, ¿no?, que hay cosas que hacen cotidianamente en su vida, pero como no faltan a los 10 mandamientos, o ellos piensan que no faltan a los 10 mandamientos, pues realmente no lo consideran pecado. Entonces vamos a hablar de eso también. Y le decía, bueno, si nos ayuda a compartir el link, pues esto va a ayudar a que muchas otras personas también empiece a girarles la piedra y puedan entender o podamos entender un poco más acerca de todo esto. Y pues bueno, mire, también lo invito a que ingrese a la página de la Diócesis de Tlalnepantla. Usted ya la conoce, es tierradeenmedio.org o www.tierradeenmedio.org, donde puede usted visitar el apartado que tenemos ahí de En la Línea de la Fe, además de que puede ver y escuchar capítulos anteriores de este mismo programa y puede escuchar otros, como el programa de Somos Catequistas con Liz Ortega, Cántale a la Vida, con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Todos estos programas usted los puede escuchar en el portal de la Diócesis de Tlalnepantla, www.tierradeenmedio.org. Y bueno, dentro de eso también le quiero agradecer sus comentarios, quiero agradecerle todas lo que nos ha comentado, lo que nos ha enviado a través de nuestro correo electrónico en la línea de la fe @gmail.com. Usted por ese medio puede enviarnos lo que usted tenga duda o puede compartir también ahí sus comentarios y también lo puede hacer en los portales donde se está
reproduciendo este programa, que es en las redes sociales de YouTube y en las redes sociales también de Facebook. Si usted tiene cuenta en Spotify, también ahí nos puede encontrar como en la línea de la fe. De verdad, muchas gracias por su por estar con nosotros, gracias por su preferencia, gracias por el tiempo que nos brinda. Y pues vamos a dar inicio. Le decía que esto es una breve introducción, le voy a hablar un poquito acerca de lo que vamos a hablar en todo el programa del día de hoy. Y pues vamos a ver el concepto del pecado como tal, vamos a hablar acerca de algo que desde mi punto de vista que es bastante importante, acerca de los 10 mandamientos, vamos a hablar un poquito acerca de la omisión. Yo creo que usted ha oído esa palabra. Vamos a hablar también sin duda acerca de cuál es la relación que existe entre los pecados que cometen otras personas y los pecados que cometemos nosotros. Esto es bien interesante. Vamos a hablar junto con eso acerca de algo que sin duda sabemos, pero si lo sabemos a lo mejor no tiene el peso que debería, porque si nosotros tuviera ese peso, pues quizá no lo hiciéramos, ¿no? Por ahí del siglo VI, el Papa Gregorio Magno definió y fijó los 7 pecados capitales. Yo creo que usted los ha oído y vamos a hablar también acerca de ellos. Obviamente vamos a hablar acerca de la conversión, vamos a hablar de por qué el pecado se considera una ofensa, vamos a hablar de la diversidad de pecados y vamos a hablar también acerca de la conversión, le decía yo, de la conversión en el estricto sentido de cambiar. Y fíjese que le comentaba yo que lo más interesante, por ejemplo, de esto de los pecados capitales es que al final se les llama capital precisamente porque son el origen para otros muchos. Entonces vamos a hablar y a discutir acerca de eso. Pero de entrada, pues me gustaría comentarle, o que fuéramos viendo, mejor dicho, el hecho del concepto mismo del pecado. Fíjese usted que el Catecismo de la Iglesia tiene un apartado completito acerca de esto. Y está bastante interesante, se lo recomiendo mucho, no está pesado de leer, la verdad es que es bastante bueno si usted quiere enterarse un poquito más acerca de eso, lo puede encontrar en la página www.vatican.va, así se llama la página, o le puede poner usted en el buscador acerca del Catecismo de la Iglesia Católica. En su tercera parte, donde menciona la vida en Cristo, hay en su primera sección de la vocación del hombre, la vida en el espíritu, etc. Habla acerca de todo lo que es el pecado. Entonces, en el artículo 8 habla específicamente del pecado. Este artículo tiene 3 secciones y tiene varios números. Y esto precisamente es lo que nos va a servir a nosotros ahorita que estamos platicando acerca del pecado. Es decir, lo que vamos a comentar está fundamentado en este artículo, en sus secciones y en todos los números que nos presenta sin duda pues el Catecismo de la Iglesia, donde podemos nosotros averiguar un poquito más. Y mire usted, empezando pues vamos a definir, le decía yo, qué es el pecado. En el número 1849 de esta definición o de este documento que le comento, que es en el artículo 8 acerca del pecado, el catecismo define, básicamente dice, el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Antes de empezar a mencionar la parte religiosa, reitero, el pecado es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Después, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Según San Agustín en el Faustum Manichaeum 22-27 y Santo Tomás de Aquino en la Summa Theologia. Imagínese usted que todo lo que hemos estado viendo o todo lo que hemos estado pensando como concepto acerca del pecado, pues quizá nos hace falta más explicación, ¿no? Hay palabras que, por ejemplo, aquí se complican en esta definición que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia, pero vamos a quedarnos con las 3 primeras, ¿no? Cuando dice contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Imagínese usted que es una palabra, un acto o un deseo
que atenta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Imagínese usted, o vamos a tratar de hacer un poquito de historia atrás o de conciencia, ¿cuántas veces hemos caído nosotros en eso? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho palabras, hecho cosas que vayan en contra de la razón? Me refiero a la razón, el pensamiento, no me refiero a la moral social, ¿no? Me refiero a la razón y la verdad. Hemos hablado aquí acerca de la razón y la verdad y sabemos que la verdad solo es una, nos guste o no. No hay una verdad para cada quien, no. La verdad es una, nos guste o no nos guste. La razón solamente es una, la razón viene casi probada y la conciencia pues a lo mejor sí es parte ética, sí es parte de la persona, pero al final está basada en algo. Es decir, no, el pecado, así como lo define en el catecismo, no es algo trivial, no es algo que se diga que no va a pasar nada. Realmente sí tiene un peso, sí tiene un significado. Ahora esto, desde aquí yo puedo hacer el parteaguas para comentarle. El pecado se divide propiamente en las ofensas hacia Dios, que son en la línea vertical estrictamente de persona y Dios, pero también es bien interesante que esta definición habla acerca de que puede herir, escuche usted, la naturaleza del hombre y la solidaridad humana. O sea, no estamos hablando de que el pecado es una palabra específica de un culto religioso. Estamos hablando de que el pecado es una ofensa, es una palabra, un acto o un deseo que cualquier persona puede cometer en contra del hombre, o bueno, en contra de la razón, la verdad y la conciencia, y que va a afectar al hombre y que va a atentar con la solidaridad humana. Entonces, poniendo esto en nuestros términos, le decía yo considero desde mi perspectiva que hay pecados que ofenden directamente a Dios, todos ofenden a Dios, pero hay pecados que lo lastiman directamente o que lo ofenden directamente cuando los cometemos nosotros, porque esos pecados caben dentro de la relación que nosotros tenemos con Dios y que es el cumplimiento de su voluntad. ¿Se acuerda que yo le decía en algún momento que cumplir la voluntad de Dios significa irnos a los 10 mandamientos y apegarnos a ellos? Bueno, yo considero que esa es una parte. La otra parte, como le decía, es todo esto, toda la parte que va a atentar contra la naturaleza humana y contra la solidaridad humana. Este tipo de pecado ya se ve en la línea horizontal, específicamente porque se hace contra los hermanos. Los pecados que nosotros hacemos contra Dios es cuando nosotros empezamos a alejarnos de los 10 mandamientos. Y mira, a mí me queda muy claro, decía un párroco, ya tiene mucho que lo decía, también descansa en paz, ya falleció, que hay personas que evidentemente, o la mayoría de nosotros, cuando se nos presenta la oportunidad de pecar, por así decirlo, pues es una oportunidad muy disfrazada, ¿no? Digo, no se nos pone enfrente una ocasión para matar, para robar, para mentir, etc. No, sino se nos pone una ocasión muy disfrazada. Pero cuando nosotros caemos en esa tentación y nos alejamos de esos 10 mandamientos que representan la voluntad de Dios, es cuando empezamos a lastimar a Dios y empezamos a lastimar la relación que nosotros tenemos con Dios. Recuerde usted que le comentaba que la línea vertical dentro de la teoría de los ejes que hemos manejado durante estas 3 temporadas es que cuando yo establezco una relación con Dios, pues yo hago una alianza con Dios y Él hace una alianza con nosotros. Entonces, Dios nos propone que hagamos una alianza cumpliendo estos 10 puntos. Los 10 puntos que le entrega Moisés en el Horeb hace muchísimos años y que le dice, mira, si tú sigues estos puntos, estás cumpliendo mi voluntad. ¿Cuáles son esos puntos? Pues digo, yo estoy muy seguro que se lo sabe, pero se los voy a recordar de todos modos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio, ni has de mentir o ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Imagínese usted que dentro de esto que le estoy comentando, todos en algún momento, y bueno, no sé, salvo los primeros 2, no sé si todos los demás realmente los cumplimos.
Platicando con otra persona en algún momento me decía que él considera que realmente no hay nadie, absolutamente nadie en el mundo, a excepción de Cristo obviamente y de María, que haya cumplido con todo esto, ¿no? O sea, a mí se me hace muy muy difícil entender esta parte, porque si esta parte la entendemos o la relacionamos a la parte horizontal, que es donde aplican propiamente, pues a nosotros se nos haría muy difícil exigirle a los demás que cumplieran esto, pero recordemos que estos 10 mandamientos son personales. Es decir, es la relación que nosotros estamos estableciendo con Dios a través de la línea vertical. Luego entonces viene la parte, como yo les decía, acerca del hecho de ver en la línea horizontal cuáles son los pecados y cómo es que funcionan. Porque al final una de esas partes, y que me gustaría mucho que hiciera eco en lo que nosotros estamos platicando el día de hoy, es el pecado de la omisión. Y fíjese usted que en la página estaba yo leyendo en una página que se llama catholic.net, hay un apartado por ahí, un artículo por ahí que escribió Salva Erro, y también se publicó en la página www.mercaba.org, donde habla acerca de la omisión. Y si me permite, le voy a leer rapidísimo el fragmento. Dice, en general es la abstención de hacer o decir algo. Esa es la omisión. Más no concreto suele entenderse por omisión la actitud negativa de quien se inhibe ante un deber positivo, no haciendo algo a lo que está obligado. Es posible que esto suceda por pura pasividad, sin formar determinación de permanecer inactivo. Pero también puede ocurrir que la omisión se deba a propósito, expresamente formado. En el primer caso, hay una omisión negativamente voluntaria, imputable o no, según urja o no un deber. En el segundo, hay además voluntad de omitir, de suerte que la omisión y la actitud negativa son consecuencia de una disposición positiva. En pocas palabras, aquella persona que está obligada a hacer algo y no lo hace, está pecando. Y esto nosotros, estimados redescucha, lo consideramos como algo banal o ni siquiera lo consideramos. ¿A qué voy con esto? Cuando hemos estado hablando, acerca de la educación de los hijos, por ejemplo, de la comprensión de la pareja, del vivir bien, etcétera, etcétera. No sé si le venga a su cabeza el hecho de pensar, yo tengo que hacer algo y tengo que decir algo porque estoy obligado o porque es mi deber, en relación a la pareja, a los hijos, a los amigos, a los hermanos. ¿Estamos obligados o es simplemente un deber que si lo queremos hacer, lo hacemos y si no, pues no? Imagínese usted que si no lo hacemos y es obligación, que eso también lo tenemos que averiguar de alguna manera, pues al rato nos van a preguntar, ¿no? Porque más adelante vamos a ver eso, vamos a ver el hecho de que hay pecados que, como dice el autor en el catecismo, hay pecados que ciertamente son personales, pero hay pecados que nos imputa cierta responsabilidad en los pecados que cometen los otros. O sea, en un caso claro, vamos a suponer, usted tiene un hijo o una hija que está haciendo algo mal, usted tiene el deber o tiene la obligación de corregirlo. Eso lo vamos a dejar pendiente. Pero al final, si usted sabe que lo tiene que hacer, de cualquier forma, obligada o no, y no lo hace, es lo que viene aquí abajo, ¿no? En el segundo hay además voluntad de omitir, voluntad de no querer hacer las cosas, de suerte que la omisión y la actitud negativa son consecuencia de una disposición positiva, y eso es imputable para un castigo. Entonces, cuando empecemos a reflexionar nosotros ahorita, en este programa que ya va empezando, yo lo invito a que nos quedemos con esta parte. Primero, cuando estamos hablando acerca del pecado, el pecado que nos aleja de Dios, el pecado que lacera, que lastima la relación que llevamos con Dios, siempre va a ser que nos alejemos de su voluntad. Siempre va a ser el alejarnos de los 10 mandamientos. Pero hay que entender los 10 mandamientos en todos los sentidos, en todo de una forma holística y con un landscape así muy muy grande, porque tenemos que entender que propiamente eso de no cometer actos impuros, tenemos que definir bien qué es un acto impuro. Porque, por ejemplo, nosotros pensamos de forma muy inocente que el hecho de ir a leer, que nos vayan a leer la mano, por ejemplo, pues no tiene nada de malo, ¿no?
O sea, de hecho, vamos a que nos lean la mano y pasamos a comulgar, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte, hay que entender que es un acto impuro, hay que entender a qué se refiere directamente cuando nos hablan de no robarás. Es decir, el trasfondo y el concepto de cada cosa. Por eso es tan importante que nosotros entremos a leer y entremos a buscar esa sabiduría. Después viene la parte de entender que una vez que nos alejamos de eso, pues viene la parte de los delitos y de los pecados que cometemos contra los seres humanos, ¿no? Como decía la definición del catecismo, todo pecado dice que es una falta contra la razón, la verdad y la conciencia. Entonces, todo eso, ¿dónde lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver siempre, siempre y solamente dentro de la línea horizontal. Y cuando estamos hablando de la línea horizontal, estamos hablando de los pecados de omisión, los pecados de que cuando tenemos que hacer algo, no lo decimos o no lo hacemos. Y créame, estimado amigo, estimada amiga, que por esta omisión, por algo que quizá para nosotros es tan simple, el mundo está tan mal. Bueno, no tan mal, sino más bien que tenemos problemas, y muy serios problemas. Entonces, bueno, todo esto es como vamos empezando. Yo lo invito a que me acompañe, lo invito a que se busque un lugarcito por ahí muy rico en su casa, o si viene del trabajo, pues que le suba el cristal al carro, que se relaje un poquito, que nos escuche, que nos permita llevarle esta información y que por el momento nos acompañe a hacer una oración de inicio para comenzar como se debe, porque pues nosotros estamos de este lado en su programa favorito en la línea de la fe, donde le digo que ya empezamos y vamos a continuar hablando del pecado. Venga con nosotros, vamos a hacer una oración de inicio y enseguida ya regresamos. ¡Vámonos! Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. El tiempo se detiene cuando te tengo en mí. Mi corazón contiene todo lo que es de ti. Mi anhelo es contigo poder llegar. Quiero seguir tu voluntad. Me guías hacia la verdad. Cuando estoy contigo, yo en ti,
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, David y Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles con bastante calorcito. Bueno, dentro de todo, dentro de lo que ya hemos visto en la parte de los fríos, ya podemos decir que tenemos bastante calorcito porque ya se siente bastante fuerte el sol. Vamos a continuar en esta tarde y agradezco mucho su preferencia, le agradezco mucho también que nos haya enviado sus correos y que nos deje comentarios en las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo en YouTube y Facebook. Gracias nuevamente por esos comentarios, gracias por recomendarnos con sus familiares y amigos para que puedan escuchar esta información que nosotros consideramos que es bastante importante. Y pues mire, si usted nos acaba de sintonizar, le comento que hoy tenemos un programa especial. Hoy estamos hablando del pecado o el concepto del pecado. Recuerde que hace unos meses estábamos hablando acerca, cuando iniciamos la temporada, de que esta temporada iba a ser específicamente, hoy vamos a estar hablando acerca de los conceptos, ¿no? Los conceptos que cada persona tiene en relación a ciertas cosas, en relación a ciertos objetos, en relación a ciertas costumbres, etcétera, etcétera. Entonces hoy toca el turno, como estamos dentro de la parte de los 40 días de Cuaresma, vamos a estar hablando acerca del pecado. Y en el corte anterior estábamos hablando de que dentro de la teoría de los ejes existían dos pecados importantes o dos tipos, ¿no? El pecado que cometemos contra la persona, o bueno, la falta que cometemos contra la persona, que finalmente se refleja en la relación que tenemos con Dios, y obviamente el pecado que daña la relación que tenemos nosotros, cada uno de nosotros con Dios. Esto es a través de las líneas horizontales y de las líneas verticales, en el entendido de que cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios y nos alejamos de los mandamientos que Él nos dio, estamos lastimando esa relación, y en el entendido también de que según la definición del pecado del catecismo que leíamos al inicio del corte anterior, pues pudiéramos estar atacando o haciendo cosas que van en contra de la razón, en contra de la verdad y en contra de la conciencia recta, ¿no? Entonces hoy vamos a continuar en este corte, vamos a continuar precisamente con eso, pero me gustaría, antes de continuar en esa parte, estimado Radio Escucha, que escucháramos o que compartiéramos un poquito el hecho de entender qué es la voluntad de Dios. Y es que esto es bien importante porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, generalmente no la entendemos. O pensamos que la voluntad de Dios es la voluntad de la iglesia. Cosas que son completamente diferentes. La iglesia nos invita a cumplir con esa voluntad, pero no hace su voluntad. Hace la voluntad de Dios, que es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? En sí no lo sé. O sea, no sé qué tenga Dios para cada uno de nosotros, pero sí nos ha dejado un decálogo donde nosotros podemos entender que nosotros cumpliendo esas reglas, esos 10 mandamientos, podemos estar dentro del rango de la voluntad que Él quiere o de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Desde mi perspectiva es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso le decía que no sé exactamente cuál sea la voluntad de Dios en relación al amigo que tenemos enfrente, al hermano, al primo, etc. Cada quien Dios tiene una voluntad, un criterio específico para cada persona y se lo hace saber a través de la vida, ¿no? Entonces, esta base de la que le hablo yo, que es el decálogo, pues habla acerca de que nos mantengamos dentro de ese rango de voluntad para poder hacer lo que Él quiere para nosotros. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, desde mi perspectiva podemos utilizar una analogía, digo que no hay mejor comparación, entre un padre y un hijo, una madre y un hijo. Las personas que tienen hijos, generalmente para los hijos, siempre van a querer lo mejor. En algunos casos, incluso algo de forma hasta enfermiza, ¿no? Pero bueno, Dios es igual, Dios es Padre, Él no quiere nada enfermizo para nosotros, eso se lo puedo asegurar, pero sí quiere que nosotros estemos bien. Entonces, si los padres humanos quieren lo mejor para sus hijos, y retomo unas palabras de la Escritura, ¿no? Si ustedes que son malvados, si su hijo le pide pan, no le dan una piedra, pues imagínense el padre de todos, ¿no? Entonces, los seres humanos a sus hijos le quieren dar lo mejor, pero también cimentan ciertas expectativas sobre los hijos. Y hay algo específico que los papás quieren que los hijos sean.
Aunque después hablaremos de eso, pues de entrada le voy a decir que casi siempre se pierde, ¿no? O sea, cuando el papá pone sus expectativas en los hijos casi siempre tendemos a defraudarlo. O mejor dicho, a no hacer específicamente lo que él dice, ¿no? Suponiendo hay papás, mamá y papá que quieren que su hijo sea médico, abogado, etcétera, y el niño o la niña sale siendo diseñador gráfico, ¿no? Entonces, a lo mejor no pega por ahí, no va por ahí tanto el asunto, pero siempre tenemos expectativas. Y para que se cumplan esas expectativas, pues papá y mamá le dan todo, ¿no? Le dan educación, le dan alimento, casa, techo, cobijo, etcétera, etcétera, para que se cumplan esas expectativas, pero no se está tomando en cuenta la actitud y el criterio propio del hijo. Y con Dios esa parte es muy diferente, porque Dios al crearnos nos conoce, y nos conoce a tal grado que nos conoce en el tiempo. Entonces, Dios nos pone todos los caminos para que nosotros lleguemos a ser lo que Él quiere que nosotros seamos sin imponerse. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, pues esto lo hace precisamente con el decálogo de los 10 mandamientos. Y básicamente te dice, mira, si tú estás dentro de este rango, si tú haces estas cosas, pues no tendrás que padecer nada, ¿no? Pero Él bien sabe que somos humanos, Él bien sabe que tenemos muchas debilidades, muchas incapacidades, y que para poder cumplir eso, pues va a estar en China, honestamente. Pero bueno, al final la voluntad de Dios se refleja dentro de eso, dentro de los mandamientos. ¿Qué pasa después en la voluntad que Dios tiene para cada persona, para cada ser humano? Pues ahí sí, como le digo, al final Dios sabe por qué hace las cosas. No puedo irme más allá porque no lo sé, no tengo ese conocimiento, no sé por qué exactamente a unos les brinda cosas muy difíciles, a otros les brinda cosas más fáciles, no les sabría decir por qué. Lo que sí creo no es que al final de cuentas sean muy buenos o sean muy malos, sino que Dios tiene algo destinado, bueno, no destinado, no me gusta mucho la palabra, pero Dios tiene algo escrito ya para nosotros. Obviamente, al darnos la libertad, al darnos el albedrío, Él respeta la decisión de cada quien. Y si cada uno de nosotros decide, si Él está pensando que nosotros somos abogados o doctores y nosotros queremos ser diseñadores, pues Él dice, órale, lo que me interesa es que estudies, ¿no? Finalmente, todo esto se lo comento porque en lo que viene, en lo que sigue, que estamos hablando acerca de esto del pecado, pues entra mucho ver esa parte, entra mucho ver la parte humana antes que la parte divina, entra mucho ver cómo es que la parte humana influye de manera tajante y determinante dentro de nuestra relación con Dios y dentro de la relación con los hombres. Pero antes de todo esto, permítame saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Catepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcali y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos para enviar un saludo y un abrazo a todos los padres de familia, estamos hablando de padres de familia también, pues que día a día salen a conseguir el chivo, ¿no? El sustento para la familia. Pidamos a Dios, o pedimos mejor dicho, a Dios por ustedes para que les siga dando la fortaleza y la sabiduría para continuar adelante. No dejemos a estos jóvenes y no dejemos a las familias a la deriva. Ahora, dentro de esto que estamos hablando, pues imagine usted que la falta de carácter en las personas es propicia para que muchas cosas que para nosotros no son pecado o consideramos que no son pecado, se conviertan en pecado. En el catecismo, en el artículo 8 que le estoy comentando, donde se habla acerca del pecado, hay un número, el 1866, que habla específicamente de esto. Y dice así: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales, que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Casiano en Colatio 5.2 y a San Gregorio Magno en Moralia in Job 31:45-87. Son llamados capitales estos pecados porque generan otros pecados, otros vicios. Y estos los vamos a repetir varias veces en el programa. Son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Ahora, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen. ¿Por qué estamos hablando de los vicios y por qué estamos hablando de pecados? El catecismo dice que cada vicio o que los vicios
que al final resultan ser hábitos, malos hábitos, van generando un cierto terreno, o van preparando el terreno para que se hagan cosas peores y vayamos cayendo en estos pecados, que como dice San Gregorio Magno, estos pecados son la base de todos los demás. Eso que nosotros consideramos que es inofensivo, como el cigarro, las drogas, el alcohol, algún otro mal hábito, ¿no? El hecho de tener esa desesperación por conseguir o por comprar algo, pues nos lleva a otras cosas, ¿no? Entonces ahora aquí el ejercicio, estimado radioescucha, cabe en en ver y preparar algo para poder entender cuáles son mis vicios y esos vicios, cómo es que me están llevando esos pecados. Se imagínese usted, que a mí se me ocurre así a bote pronto, ¿no? Por ejemplo, la soberbia, la parte del tener mucho o querer tener mucho, pues sin duda ya nos lleva a la parte de la avaricia, la soberbia, etcétera, ¿no? Y junto con eso estamos haciendo que se levante la envidia de otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una relación bastante importante. Digo, yo espero seguir teniendo la oportunidad de tocar estos temas nuevamente porque están bastante interesantes. Pero lo que voy con todo esto es que al final, mire, hay una definición bien interesante. Estas pasiones que se nombran, estos pecados de los que estamos hablando, de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, son pasiones que a mí se me antojan desde cierto punto muy, pero muy instintivas, muy humanas. O sea, yo estoy consciente de que los animales no tienen quizá o no conocen este tipo de pecados. Pero al final sí se me antojan muy humanos estos pecados, muy, pues vaya, muy de nosotros, ¿no? Pero al final, ¿qué son? Al final estos pecados, así como los escuchamos, son objeto, son excesos de las cosas. Y mire usted, cuando estamos hablando de los excesos es bien importante entender que nada de lo que nosotros hagamos, nada, absolutamente nada es malo. Sí, bueno, o sea, no es malo en el sentido de que mientras no hagamos cosas contra lo que ya hemos dicho, ¿no? Obviamente. Pero hay cosas que nos llevan a los excesos. En el libro de cartas, que en un día se lo voy a pasar, hablan específicamente acerca de que todos los placeres, por ejemplo, todos los placeres que hay en el mundo fueron inventados por Dios, obviamente. Pero el exceso de esos placeres es lo que causa el pecado. Y el exceso de esos placeres es porque caemos en un ataque a la razón y a la verdad y a la conciencia. Estamos hablando de que cada vez que nosotros caemos en el exceso de algo, sea lo que sea, pero que sea un exceso, ya estamos hablando de que estamos atentando contra la razón, porque la razón dice que debe de haber un justo medio. Entonces imaginemos que cuando nosotros caemos en esos excesos estamos yéndonos a pecados, como dice aquí, de la soberbia, de la avaricia, de la gula, la lujuria. Son excesos. ¿De qué será exceso, por ejemplo, la gula? Pues de la comida, ¿no? ¿Por qué exageramos en comer y en comer y en comer? Simplemente tenemos problemas psicológicos. De hecho, una de las definiciones que le comentaba aquí, que la ponen como pasiones, eso lo puede usted ver en el portal cccb.org. Ahí menciona que son pasiones muy humanas, muy de la psique humana. Es decir, incluso en algún punto yo le comentaba, recuerda que decía que los seres humanos somos muy concupiscentes, tenemos la concupiscencia. Es el hecho de tendernos, de sesgarnos a lo malo, pero no porque por estrictamente que sea malo, sino porque es más fácil y es más placentero. Por eso cuando nosotros estamos hablando de que la pereza, pues la pereza es el exceso del descanso. La pereza es no querer hacer las cosas. La envidia, ¿de qué será exceso la envidia? Pues no creo que sea exceso de algo, así concretamente no se me viene nada a la cabeza, pero sí le puedo decir que al final de cuentas es bueno tener objetivos, querer tener lo mismo que el otro, pero cuando nosotros cuando nosotros deseamos lo que tiene el otro es cuando caemos ya en pecado. Entonces te dice por ahí de hecho una frase de esas motivacionales, ¿no? Que dice que el envidioso no quiere lo que tú tienes, sino quiere que tú no lo tengas. Entonces cosas por ahí. Todo esto que le estoy comentando es muy humano finalmente y son cosas que hemos estado hablando durante estas 3 temporadas
donde hemos estado diciendo que tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos para saber de qué adolecemos, cuál es la parte que más nos duele, cuál es la parte en donde podemos nosotros caer en excesos o donde nosotros podemos pecar. Y no vamos tan lejos, insisto, por ejemplo, en la parte de los vicios, un vicio que genera o que lleva a uno de estos pecados, volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la parte del alcohol. Y no vamos tan lejos tampoco la parte de las drogas, el abuso en las drogas, o mejor dicho, el consumo de las drogas, pues habla acerca de tener muchísima pereza de poder enfrentarse a uno mismo, ¿no? Y después de otras muchas razones y otras muchas cosas. Entonces, San Gregorio, al determinar que estos son los pecados capitales y que son el origen de todo lo demás, pues tiene mucha razón. Vamos a volver a abordar estos pecados, pero ahorita me quiero dirigir propiamente a la parte de lo que estábamos hablando también ya al final del segundo corte. Estábamos hablando acerca de la omisión, ¿recuerda? Bueno, dentro del Catecismo de la Iglesia también, en su número 1868, dice que el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos a ellos. Entonces, nada más imagínese usted. Ahora la pregunta es concretamente para los caballeros y en el argot y en el estrato social donde nos movemos. ¿Qué tipo de persona es usted, amigo? ¿El que invita a las cervezas o a quien le invitan las cervezas? Ahora, esta va para las mujeres, ¿no? Obviamente. ¿Es usted envidiosa? Y no específicamente porque los hombres no seamos envidiosos, sino porque ese tipo de cosas se ve mucho más en las mujeres, ¿no? Pero lo que sí padecemos la mayoría, todos, hombres y mujeres, es de la ira. Entonces, vuelvo a repetir, dentro de esta definición que da el Catecismo en el número 1868, ¿es usted quien invita a las cervezas? ¿O a quien se las invitan? Porque la definición dice, son pecados cometidos por otros cuando nosotros cooperamos a ellos, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándolos o no impidiéndolos cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal. Todo eso es pecado. En algún momento, fíjese que es bien chistoso, una persona muy apegada a la iglesia, de hecho se encontraba en un grupo y todo el asunto, empezó a hacer publicaciones en sus muros acerca del feminismo. De hecho, como le comentaba, la terminación ismo, ISMO, indica que es un exceso de algo. Entonces, esta persona empezó a hacer publicaciones acerca del feminismo y lo peor de todo es que empezó a hacer publicaciones acerca del aborto. Imagínese usted, una persona que está pegada a la iglesia, una persona que en teoría tendría que tener otro pensamiento, no digo que tendría que ser buena, que tendría que tener otro pensamiento, está aconsejando a otras mujeres a abortar, está aconsejando a otras mujeres a engañar al marido, a no dejarse del marido, a pegarle al marido, no sé, no se me ocurre, diferentes cosas. Entonces, en el 1868 del Catecismo de la Iglesia dice que nosotros también, cuando cooperamos para que se lleven a cabo estos pecados, estamos contribuyendo y tenemos una carga de responsabilidad. Es interesante porque imagínese usted, los hombres, en el más estricto sentido, los hombres somos, en nuestro estrato social, insisto, para las personas que tienen o que no tienen, que crecieron de forma bien silvestre, vaya, para que no se vea tan feo, provocamos mucho de los pecados que estábamos mencionando arriba, sobre todo el de la lujuria, ¿no? La lujuria, la pereza, incluso la gula, ¿no? Me ha tocado ver compañeros, personas, varones, que tienen unos hábitos alimenticios bastante difíciles de aceptar. Y lo peor de todo, ¿a qué me refiero con la lujuria? A que entre caballeros, las personas que se dicen, hombres que se dicen caballeros, se comparten en redes, pues, contenido no muy decente, ¿no? Contenido no muy apto. Sí es apto para adultos y todo, pero al final, insisto, esa parte es la que nos va alejando de la relación que tenemos con Dios. Entonces, hay cositas que nosotros hacemos, tanto hombres y mujeres, como que pensamos que al final no son pecado, que al final están dentro de otra categoría, pero déjeme que le diga una cosa. A lo mejor se va a oír muy rudo, se va a oír muy tajante, pero en cuestión de pecado solamente existe una línea que divide lo que sí es y lo que no es. Punto. No hay áreas grises.
Y ni siquiera el pecado venial, porque el pecado venial, lo va a escuchar usted más al rato, se le adelanto un poquito, el pecado venial va debilitando la caridad y va haciendo campo para que lleguen todos los demás pecados, entonces, para que lleguen los pecados mortales. Entonces imagínese usted que en esta línea, en este asunto, pues nada más hay una línea, insisto, ¿es pecado o no es pecado? Y como la mayoría de cosas son pecado, bueno, en el sentido estricto de que al final, pues el mundo es el mundo, ¿no? Tiene que haber ese tipo de cosas. No les sabría decir yo exactamente por qué no creo yo que haya hombres y mujeres que no tengan pecado absoluto, ni siquiera los santos. Pero lo que sí creo es que podemos llevar una vida recta o tratar de llevar una vida recta, porque al final de cuentas se puede. Digo, sí, se puede hacer eso. No le estoy diciendo que es una vida santa, no le estoy diciendo que es una vida pulcra, pero para eso, para lo que nos sobra, mejor dicho, para que lo que nos falte, pues está la redención de Cristo. Tratar nosotros de apegarnos lo más que se pueda al camino de la cruz y a la parte de la voluntad de Dios. Y en lo que nos falte, pues pedir perdón, empezar y continuar, porque no hay de otra. Entonces, bueno, esa es la idea, estimado radioescucha, estimado amigo, estimada amiga. La idea es que nosotros vayamos entendiendo que los pecados capitales son abusos de las cosas, son excesos en las cosas, que los vicios como tal, como nos dice el catecismo en este número en el 1866, van a ser catalogados en las virtudes a las que se ofenden y pueden ser referidos a los pecados capitales, es decir, que también pueden estar dentro de, que los pecados capitales son muy humanos, son mucho de la psique humana, y siendo humanos siento yo que se pueden contrarrestar un poco más, con un poco de tratamiento y con un poco de conocimiento, pero también en el entendido de que nosotros no debemos de ser aquellas personas que promuevan esos pecados al interior de la vida de otras personas. Entonces, ¿qué le parece si nos quedamos con esto? Mientras tanto, mientras le seguimos pensando y mientras seguimos masticando un poquito esto, nos vamos a un corte musical muy pero muy breve y ya regresamos, ¿sale? Yo soy Juan Valdés, ustedes escuchando En la Línea de la Fe. Por favor, no se vaya, que enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Una vez más
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimada amiga, estimado amigo, damita y caballero. Gracias por continuar en su programa En la Línea de la Fe. De verdad, le agradezco mucho su preferencia y le agradezco que comparta con nosotros también sus experiencias, sus comentarios en nuestro correo, en nuestra cuenta de correo de enlalineadelafe@gmail.com. Ahí usted puede mandarnos todos sus comentarios, puede mandarnos también sus correos. Y también puede dejarnos comentarios en la cajita de las redes sociales donde estamos transmitiendo este programa, como Facebook y YouTube. Ahí puede usted, sin duda, dejarnos esos comentarios de los temas que estamos compartiéndole en este espacio. Y bueno, le comento también que si usted tiene una cuenta de Spotify, también ahí puede encontrarnos como En la Línea de la Fe, y va a encontrar usted ahí programas de temporadas anteriores. Le invito a que comparte este link con sus familiares y amigos para hacer una comunidad pensante más grande y sobre todo empezar a dar respuestas a interrogantes que los jóvenes hacen y que de alguna u otra manera pues están difíciles de responder. Más de las veces porque nosotros no tenemos el conocimiento, más de las veces porque no sabemos qué responder y más de las veces porque utilizan palabras bien raras. Yo me he dado cuenta de que ahora nuestro grandioso idioma, el español, o el castellano mejor dicho, pero que está basado en el español, está sufriendo una transformación muy importante, ¿no? Digo, aparte de los modismos que cada región tiene, pues es increíble también que se vaya transformando, ¿no? Que el mismo lenguaje se vaya transformando. Nos decía un maestro en la escuela hace mucho tiempo que es importante entender y de vez en cuando revisar el diccionario de la lengua española, ¿no? De la Real Academia de la Lengua Española, porque pues cada año esa institución acepta palabras que para nosotros pudieran ser pues no pudieran ser normales o pudieran ser no normales, y la academia las está incluyendo, ¿no? Entonces creo que también es bueno esa parte para entender también el nuevo lenguaje que se va acuñando. Y bueno, pues de este lado que le comento, pues continuamos con nuestro programa En la Línea de Fe. Estamos hablando el día de hoy de un especial que estamos llevando a cabo. Estamos hablando del pecado, pero desde diferentes aristas. Ya hemos tocado este tema en otros puntos, en otros programas, pero no le hemos dado una profundidad así muy a fondo. Incluso este programa está tratando de llevar, de entender de una forma diferente el pecado para que nosotros podamos ir complementando esa información. Habrá más programas, estoy muy seguro, porque hay muchos temas que se van a desprender de que van a ser interesantes y que se necesita empezar a poder reafirmar. Dentro de esto le comentaba, hemos estado hablando del catecismo de la Iglesia, pero también hemos estado hablando de filósofos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Son figuras que son doctores de la Iglesia, que tienen mucho conocimiento acerca de todo esto y que en determinado momento ellos pueden también darnos mucha luz en relación a lo que nosotros estamos hablando. Ya lo retomaremos. Le comento que estoy empezando a estudiar la parte de Santo Tomás de Aquino, entonces vamos a empezar a meter más filosofía tomasina en estos programas. Pero aquí vamos a continuar, y como ya es costumbre en este corte de todas nuestras emisiones, pues vamos a reflexionar un poquito también acerca de la vida de los santos. Recuerde usted que cuando mencionamos a los santos que veneramos en este día, o que la Iglesia o que la tradición nos propone para venerar, pues siempre es con el único afán de recordar que esas personas fueron personas, seres humanos que tuvieron la capacidad de enfrentarse a todas sus limitaciones, de enfrentarse a todas sus carencias y seguir a Cristo contra todo, ¿no? Incluso contra la misma suerte de vida que tuvieron. Entonces, cada vez que nosotros recordamos a estos hombres y mujeres, pues nada más es con el único fin, insisto, de pensar que ellos fueron como nosotros, de que también nosotros podemos aspirar a la santidad. Y bueno, el portal Santopedia nos propone el día de hoy, 28 de febrero del 2024, para su veneración a San Leandro de Sevilla, a Santa Cira, a Santa Marana, a San Osvaldo, a la Beata Antonia de Florencia, al Beato Daniel Alejo Brotier y al Beato Timoteo Tranjovsky. Santa Marana se me antoja así como que muy sureña, ¿no? Así como que del sur. Pero no, efectivamente, la mayoría recuerda que pues son santos europeos por aquella de la efervescencia de los santos en los 1800, y después de eso, ni hablar de los mártires, ¿no? Este día particularmente celebramos, le decía yo, a San Leandro de Sevilla, que fue miembro de una familia hispano-romano de Cartagena. Leandro nació alrededor del año 549,
tuvo parte en la conversión al catolicismo de San Hermenegildo y luego de su hermano Recaredo, logrando con ello la unidad católica de la nación. Fue arzobispo de Sevilla y presidió el Concilio III de Toledo en el año 589. Su influencia fue decisiva en el desarrollo y esplendor posterior de la iglesia hispano-visigoda. Murió hacia el año 600 y su cuerpo se trasladó a la catedral hispalense. Pues allí está, hoy recordamos a San Leandro de Sevilla. Estoy muy seguro que por allá, por la madre patria, han de estar celebrándolo, por lo menos recordándolo en este día. Y bueno, también como en cada ocasión, lo invitamos a que ingrese usted a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradenmedio.org, donde puede visitar el apartado que tiene este programa en esa página. Además de que puede usted escuchar otros capítulos de esta misma serie, o puede escuchar usted otros programas, como por ejemplo el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cántale a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo. Entonces la idea, estimado radioescucha, es que usted ingrese a esa página y pueda escuchar y pueda vivir esos capítulos nuevamente. Y pues mire, nosotros continuamos con esta parte del pecado y continuamos también tomando de base el catecismo de la Iglesia, que nos ofrece una riqueza inconmensurable en todo esto, por lo menos de cosas que nosotros no sabíamos. Y vamos a tomar aquí dos aspectos, bueno, de hecho son tres, pero vamos a tomar estos aspectos, porque hasta cierto punto, como yo le decía, la parte del pecado son cosas que nosotros no entendemos y que a veces actuamos, pero no sabemos y no pensamos qué es o qué definitivamente pudiera ser, a veces lo confundimos. Entonces, mire usted, en el número 1850 del mismo catecismo se afirma: el pecado es una ofensa a Dios. Y menciona esto en el Salmo, ¿no? En un Salmo. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Pero lo interesante viene después. El pecado se levanta contra el amor, fíjese usted, el pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así: amor de sí hasta el desprecio de Dios. Y esto lo dijo San Agustín, que por cierto también lo vamos a empezar a estudiar. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús, que realiza la salvación. Recuerda que estábamos hablando un poquito acerca de la voluntad de Dios. Estábamos hablando de tratar de entender qué era lo que Dios quería para nosotros. Y bueno, en este número el catecismo también lo sigue reflejando. El pecado es una ofensa a Dios y va en contra del amor que Dios nos tiene. Si Dios nos tiene amor y si su Hijo enarboló la bandera de la obediencia, nosotros cuando pecamos, basados en el primer pecado, como dice aquí, nos queremos sentir como dioses. ¿En qué sentido habla esto? Habla en el sentido de que los dioses tienen el conocimiento del bien y del mal en esos años. Ahorita, yo creo que en nuestro punto y momento en nuestra vida, conocemos de cierto grado lo que es el bien y lo que es el mal. Le decía yo, cuando nosotros nos alejamos, bien sabemos, porque bien sabemos, mensos no somos, bien sabemos cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, cuando vamos en contra de los mandamientos. Bien sabemos que cuando cometemos pecados o cuando hacemos algún acto que sea pecaminoso, pues bien sabemos que es un pecado. Pero hay cosas, le decía yo, que nosotros podemos creer que no son tanto pecado y que las hacemos porque es cuestión de, vamos a decirlo así, de, pues no sé, quizás está de moda, pero la realidad es otra. Entonces ya es un problema. Y también para eso, para entender precisamente toda esa parte, en el número 1851 habla acerca de que todos esos pecados son los que vence Jesús en la cruz, pero ¿en base a qué se vencen? En base a la obediencia. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, que es cuando hacemos el pecado, pues nos estamos saliendo de todo eso, ¿no? Ahora, dentro de esto que le comento, de lo que nosotros podemos pensar que no es un pecado o que no son pecados, pues también el catecismo nos muestra en este número
lo que sí es pecado y lo que no. Digo, a lo mejor dentro de esto que vamos a escuchar podemos decir, bueno, es que esas cosas yo no las hago. Sí, totalmente de acuerdo. Pero recordemos que de los pecados capitales se desprenden otros, que pueden ser más pequeños. Pero como le decía yo también en el concepto del que estábamos hablando en los cortes anteriores, los pecados veniales debilitan la caridad y son producto para hacer pecados más grandes. Es decir, hacemos pequeñas acciones y como vemos que todo está bien, hacemos más y más y más grandes hasta que definitivamente caemos en un pecado completamente mortal. El número 1852 del Catecismo habla, su apartado número 3 de este artículo, habla acerca de la diversidad de pecados. Y dice así: la variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La Escritura. La carta a los Gálatas, por ejemplo, opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne. Esto lo menciona San Pablo. Las obras de la carne son conocidas como la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, la discordia, los celos, las iras, la ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales dice Pablo: os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo sé que usted está pensando, Dios me libre, ¿cuándo voy a estar en una orgía? Sí, esa parte se entiende. Pero, ¿qué tal la discordia? ¿Qué tal los celos? ¿Qué tal el libertinaje, no? Yo sé que a lo mejor estamos pensando, bueno, la idolatría, yo no actúo, yo no tengo ídolos en mi casa, ¿no? Para empezar, como le decía, pues vamos a tener el contexto de que es un ídolo. Fíjese que es muy chistoso, le decía yo en algún momento que yo conozco familias que a la puerta de la entrada tienen un ángel. Sí, un ángel, un arcángel, porque ya ve que está muy de moda lo de la angelología, ¿no? Entonces, en algún momento yo preguntaba, bueno, ¿por qué no tienes aquí a María? Un cuadro de María recibiendo a la gente, ¿no? En tu sala, dentro de tu casa, quita las figuras de los japoneses y, bueno, de los gatos y todo ese rollo. ¿Por qué no pones la Trinidad? Llega un momento en que nosotros creemos que ese tipo de cosas no es malo. Pero si nosotros nos decimos católicos, practicantes, tenemos que alejarnos de todo eso y confiarnos precisamente a la bondad de Dios. Yo sé que esa parte es muy difícil, porque hay particularmente uno de todo lo que menciona aquí San Pablo, que tiene un contexto social muy fuerte y que lo vamos a retomar en su momento. Hace 8 días estábamos hablando precisamente de eso, y es el de la fornicación. La fornicación se entiende como el sexo de un lado a otro, viendo a la persona como un objeto sexual. Entonces imaginemos que esa parte tenemos que estudiarla más, porque todo lo que estamos oyendo ahorita que nos dice la carta a los Gálatas es realmente cierto. O sea, estos son nombres de cosas que nosotros quizá no hagamos, pero son cosas que engloban muchas cosas de las que sí hacemos. Por ejemplo, imagínense algo tan sencillo como los celos. Bueno, ¿qué dice Pablo aquí? Los celos, ¿no? ¿Usted se considera una persona celosa, una persona que está viendo y revisando el teléfono del marido o de la esposa? Pues dice Pablo que esos tales, pues no van a heredar el reino, ¿no? Así es que mejor no le pida la contraseña a su marido o a su marida, ¿no? Es bastante complejo esta parte, estimado amigo, estimada amiga. Entonces, le recuerdo, dice Pablo en su carta a los Gálatas, que las obras de la carne se oponen al fruto del Espíritu. Y esas obras son, insisto, la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, todo ese tipo de cosas. Eso de la hechicería, imagínense nada más que hay personas que van a la iglesia, comulgan y todo, y van a que le lean la mano, a que les echen las cartas. ¿Qué onda? O sea, todo ese tipo de cosas, digo, hay que estudiarlas, hay que ver y hay que revisar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros simplemente nos abstenemos de eso sin ninguna razón, al rato vamos a estar todos amargados y vamos a estar pensando que vamos a estar cometiendo pecados de pensamiento, vaya. Digo, lo vamos a tratar en algún momento, me parece que en el corte que sigue, cuando estemos hablando acerca del abstencionismo y todo lo que conlleva, pero de momento le puedo decir, hay que alejarse de eso y orientarnos hacia Dios. ¿Es complejo? Sí. ¿Es cuestión de fe? También. Luego, ya dentro de esto mismo, en este corte quiero compartirle
que el mismo Catecismo de la Iglesia nos brinda un resumen, ¿no? Un resumen de lo más importante dentro de este documento. Y abarca los números 1870, donde dice: Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con ellos la misericordia. En 1871 dice: el pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Esto lo menciona San Agustín. Es una ofensa a Dios y se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Reitero esto: es una ofensa a Dios y se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. En el 1872 dice: el pecado es un acto contrario a la razón, lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana, lo que hablábamos en el primer corte. En el 73 dice: la raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Sus especies y su gravedad se miden principalmente por su objeto. La raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Santiago también ya lo había mencionado. En el número 1874 dice: elegir deliberadamente, es decir, sabiéndolo y queriéndolo, una cosa gravemente contraria a la ley divina y al fin último del hombre, es cometer un pecado mortal. Este destruye en nosotros la caridad, sin la cual la bienaventuranza eterna es imposible. Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la muerte eterna. En el número 1875 dice: el pecado venial constituye un desorden moral que puede ser reparado por la caridad que tal pecado deja de subsistir en nosotros. En el 76 menciona: la reiteración de pecados, incluso veniales, engendra vicios, entre los cuales se distinguen los pecados capitales. Imagínese usted que lo que decimos nosotros que es pecado venial, con su repetición y su reiterada acción, estamos creando, ¿no?, aquellos pecados capitales. Esto es sumamente complejo, insisto. Esto es lo que nos dice la Madre Iglesia, esto lo que nos dicta la tradición. ¿Cómo podemos llevar esto a la parte social? ¿Cómo podemos llevar esto a la parte de cada uno, a la parte de nuestro vivir constante, cuando a veces o te defiendes o te muerden, o te defiendes o simplemente te quitan todo lo que tienes? Entonces es un problema que al final de cuentas, insisto, tenemos que empezar a pensar y tenemos que empezar a ver, porque recordemos, o sea, quizás sí tenemos muchas cosas, quizás nos esforzamos por muchas cosas, pero dentro de esas cosas que tenemos y que nos esforzamos por tenerlas, pues a lo mejor ya perdimos el camino, ¿no? Y al rato nada de eso nos va a salvar. Pero mire usted, no todo está perdido. También dentro del mismo documento, en el 1851 que le mencionaba hace ratito, habla acerca precisamente del poder que Cristo tiene para vencer todo eso. ¿Y en qué lo vemos? Lo vemos tan solo precisamente en la misericordia. Y dice así: es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Cristo es el que nos puede perdonar los pecados. ¿Qué tan cerca estamos de Él? ¿Se acuerda que mencionábamos un poquito acerca de revisar la relación que teníamos con Él? Pues yo creo que es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Hay infinidad de pecados. Hay pecados incluso que cometemos y que no sabemos que son pecado. Hay que acercarnos a Él y hay que acercarnos un poquito a la gracia. Yo sé que es mucha información. Sé que a lo mejor el tema no es precisamente lo más amigable que hemos escuchado, pero pues vamos a masticarlo un poco, ¿no? Vamos a masticarlo. ¿Y qué le parece si mientras tanto nos vamos a un corte musical muy pero muy breve? Yo soy Juan Valdés, usted está escuchando En la Línea de la Fe por la mejor estación de radio. No hay otra, Voz de la Iglesia. Y regresamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús.
que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesará. Él es un amigo para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a mi Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, damita y caballero, por continuar con nosotros en este su programa especial En la Línea de la Fe. Estamos hablando el día de hoy acerca del pecado, tratando de verlo desde una perspectiva diferente, desde una arista distinta. Y bueno, pues le comento que estamos ya en el corte final de este programa, de este especial, y seguimos reflexionando un poquito acerca de esto, a la luz del Catecismo de la Iglesia, que nos ofrece pues una gran definición acerca de esto, y que bueno, junto con ello tenemos que empezar también a madurar dentro de nosotros estos conceptos que quizá no están muy claros, pero que con un poquito de información que nos vayamos metiendo un poco más, pues vamos a poder encontrarle más sentido. Y bueno, le agradezco mucho su preferencia, gracias por los comentarios que tan amablemente nos hace llegar a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook, gracias también por sus correos que nos envía a enlalineadelafe@gmail.com. Gracias por todas sus palabras, gracias por lo que nos envía, y nosotros continuamos de este lado, continuamos con este tema que es bastante interesante. Y mire usted, estábamos hablando en el corte pasado acerca de los tipos de pecado que hay, y estamos hablando de que también más de las veces nosotros cometemos esos actos o cometemos esos pecados sin saber que es un pecado. Pero ahora quiero comentarle que todo esto del pecado va en relación a nuestra línea vertical. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros estamos o tomamos la decisión de estar dentro de una religión como es el catolicismo, tenemos que aceptar la parte no de la reglamentación, pero sí la parte de las tradiciones, costumbres y de la forma en que nos pide la Madre Iglesia poder continuar nuestra fe, poder llevar a cabo nuestra fe. Uno de esto pues es precisamente eso que le comento, la parte de entender que dentro de las actividades diarias, dentro de las actividades cotidianas, tenemos que empezar a entender qué es el pecado, porque eso va a repercutir de forma muy fuerte en la relación que nosotros tengamos con Dios. Le recuerdo yo, que en el segmento anterior estábamos hablando de la carta a los Gálatas, como Pablo dice que todas las obras de la carne se oponen a los frutos del Espíritu. Entonces, tenemos que conocernos a nosotros mismos, y nos quedamos ya al final del corte anterior con aquella pregunta, ¿no? ¿Cómo llevar todo esto a nuestra vida? ¿Cómo poder hacer que todo esto que nosotros estamos platicando ahorita lo podamos llevar y lo podamos llevar a cabo bien dentro de nuestras actividades cotidianas, con todo lo que eso implica? Porque, insisto, el mundo más de las veces no permite ser bueno. Bueno en el sentido de llegar a ser santo, vaya. Es un lugar lleno de retos, es un lugar lleno de actividades, cosas y conocimientos que en su gran mayoría van en contra de todo lo que ya hemos platicado, incluso en contra de la naturaleza humana.
Y ese es todo un problema, como le comentaba yo, porque al final nosotros tenemos que entender que los pecados, como decíamos al inicio de este programa, pues son un producto de eso, también atentan contra la parte de la naturaleza humana. Entonces, bueno, esto que vamos a hablar, o de lo que vamos a hablar en este corte, habla acerca de que el pecado tiene una gran connotación cuando hacemos actos que son pecaminosos, tiene una gran connotación en el sentido del conocimiento que tenemos, es decir, a más ignorancia, más pecados se cometen. Y la ignorancia, recuerde usted que incluso en la materia ya de jurisprudencia del derecho, dice que la ignorancia no limita el castigo, o sea, al final de cuentas, si nosotros cometemos un delito y no sabíamos que eso era un delito, de todos modos nos aplican la ley. O sea, la ignorancia no nos quita, no nos libra del castigo. Entonces, mientras más conocimiento tengamos acerca de las cosas, mucho mejores decisiones vamos a tomar. El punto es que cuando nosotros hacemos esos actos que se determinan como pecado dentro de la religión, dentro de la fe, sabiendo que son pecados, pues ya es una ofensa grave, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, nosotros tenemos que empezar a ser personas que empiecen a tratar de ver en su vida, en su actuar diario, porque así lo decidimos, porque somos católicos, cómo es que estamos siendo afectados por esas decisiones. ¿Qué tanta ignorancia tenemos acerca de esas decisiones que tomamos? Porque todas esas decisiones, insisto, en algún punto y momento nos van a llevar al pecado. Ahora, todo esto que le estoy comentando tiene una denotación de arrepentimiento, o debería de tenerla de responsabilidad. Más que de arrepentimiento, de responsabilidad. La Iglesia ciertamente nos pide que nos arrepintamos de lo que hicimos, porque al final el arrepentimiento nos va a llevar a no volver a hacerlo, a no cometer otra vez el mismo pecado. Sin embargo, insisto, como le comento, estar en este mundo, vivir en este mundo se complica, o nos complica, mejor dicho, la vida, y a lo mejor decidimos, estamos bien conscientes y estamos bien decididos a arrepentirnos y llevar a cabo una nueva vida, y más tarde que temprano volvemos a caer. Aquí el punto es, estimado amigo, estimada amiga, es empezar a reconocer los pecados que tomamos en nuestras decisiones, pero no darle una justificación, o sea, no pensar que lo hicimos por algo. Sí estoy de acuerdo que las circunstancias de las personas, de cada persona, pues puede llevar, ¿no? Puede llevar a que esos pecados se cometan de forma tajante, pero la realidad también es que al final, si nosotros nos ponemos a pensar, siempre tenemos opción de decir no y decir sí. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar esas decisiones, siempre hay que darnos esos segundos antes, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Decía mi mamá, que en paz descanse, digo, no hay borracho que traje lumbre. Nosotros mensos no somos. Tenemos nada más la cara, pero mensos no somos. O sea, sí sabemos cuando pecamos, sí sabemos en qué momento caemos, y tenemos que empezar a tomarnos esos segundos antes para decir no cuando es no, o decir sí cuando es sí. Ahora, ¿qué sucede si aceptamos la responsabilidad del pecado? Una cosa es aceptar la responsabilidad del pecado, y la otra es culparnos por haber hecho ese pecado. Yo creo que desde mi perspectiva, mejor dicho, aceptar la responsabilidad del pecado es entender por qué lo hice, saber que mis circunstancias pues casi me obligaron a hacerlo. No es una justificación, pero en el entendido de que esa decisión que tomamos, se tomó por esas circunstancias. Porque si yo hubiera estado en otras circunstancias o en otros momentos, quizá hubiera tomado una decisión diferente. Aún así, cuando nosotros tomamos esa responsabilidad nos va a llevar a decir, bueno, si tú estuvieras nuevamente en la misma situación, ya con esta experiencia, ¿volverías a caer? La idea es que no. Pero también hay otro dicho que dice, pues que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos un propósito de tomar la experiencia que ya tuvimos y de no volver a caer en eso, pues entonces de poco sirve que estemos aceptando la responsabilidad del pecado o la responsabilidad de las decisiones que tomamos, porque no vamos a cambiar. Y eso es lo más peligroso, eso es lo más complejo. Tenemos que empezar a ser conscientes, es decir, tener el conocimiento de que nosotros estamos pecando y de que nosotros estamos haciendo cosas que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de esa responsabilidad que tenemos sobre el pecado, es cuando la gracia nos inunda, cuando la gracia nos llena. Y así lo afirman en el número 1848 del Catecismo de la Iglesia. Dice San Pablo, donde abunda el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para hacer su obra,
La gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. ¿Qué significa esto? Pues esto es algo bien simple, ¿no? El hecho de que nosotros nos reconozcamos pecadores, de que nos reconozcamos que en el 60% de las decisiones que tomamos todos los días quizá vaya inserto un pecado, es cuando nosotros empezamos a ver que somos vulnerables. Y si somos vulnerables, pues una de las cosas para poder volvernos fuertes es acercarnos a la gracia de la palabra. En este caso, por eso bien dice, mediante su palabra y su espíritu, Dios va a proyectar una luz viva sobre el pecado que lo va a curar. Dentro de este mismo número menciona, la conversión exige el reconocimiento del pecado. Supone el juicio interior, repito, supone el juicio interior de la propia conciencia. Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos diciendo, cometí pecados por ignorancia, estoy consciente de que el castigo puede llegar, sí, pero voy a clamar por el perdón. ¿Cuál es el perdón que se nos da? Bueno, pues el perdón lo tiene Cristo. Insisto, Él, en el momento de que se sublimó a la obediencia del Padre, a la voluntad del Padre, y con su obediencia nos perdonó a todos, pero nosotros tenemos también que manifestarlo. Por eso dice en este número, tenemos que reconocer, esa es parte de la conversión. Tenemos que reconocer nuestro pecado, y la única forma en que vamos a poder reconocer nuestro pecado es interiorizándonos, haciendo una interiorización o un reconocimiento al interior de nosotros en nuestra intimidad, para poder permitirle al Espíritu Santo que llegue y nos muestre el pecado que nosotros hicimos. Cuando nosotros estamos pensando que quizá no fue pecado lo que hicimos, Él, con su gracia, nos va a decir, sí, mira, por esto, por esto y por esto y por esto, fue una ofensa. Entonces tienes que tomar tu responsabilidad, tienes que buscar la conversión, el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que llegue en su momento a la confesión y por medio del sacerdote te puedan perdonar. Y que digo, más adelantito en este mismo corte vamos a hablar de eso, pero lo de entrada podemos decir que también esta parte de los pecados, decíamos que al final son malos hábitos y son excesos en nuestra vida. Y siendo eso, pues también los podemos curar de alguna manera, ¿no? Entonces, si la cura en determinado momento para tomar decisiones malas es tener conocimiento, pues también hay virtudes que nos ayudan para poder luchar contra los pecados capitales, que como decía San Gregorio, al final estos pecados nos van a hacer que nosotros cometamos otros. ¿Qué significa esto? Que dentro de estas virtudes que nosotros podemos practicar, las virtudes son buenos hábitos que nosotros podemos practicar, todo esto va a ir demeritando cada uno de los pecados que se van arraigando en la vida. Y dice así, mire, hay una página que se llama Humana Salud Organizacional, donde muestran las virtudes que pueden luchar, vamos a decirlo así, o que pueden estar o hacer contrapeso contra los pecados capitales. Se nos refiere a la humildad frente a la soberbia, la paciencia frente a la ira, la generosidad frente a la avaricia, la caridad frente a la envidia, la castidad frente a la lujuria, la templanza frente a la gula y la diligencia frente a la pereza. Le decía yo que todo esto, tanto los pecados como las virtudes, son cosas muy humanas. Y estas cosas muy humanas solo las podemos trabajar en nuestra vida, en nuestra persona, mediante la práctica. Entonces tenemos que entender que al final todo esto que nosotros vayamos practicando es humano, que va a venir reforzado, se va a reforzar con la luz del Espíritu y con la conciencia y con la sabiduría de la palabra. ¿Dónde vamos a obtener todo eso? Pues insisto, eso no lo vamos a obtener en la calle, no lo vamos a obtener en los libros. Nosotros como católicos, nosotros como religiosos o como personas de fe, tenemos un lugar, tenemos un horario específico para poder llevar a cabo todo esto. Es decir, cada vez que nosotros vamos a misa, a la Santa Misa todos los domingos, nosotros podemos pedir al Espíritu Santo sus dones para poder lograr hacer esto. Poder lograr tener humildad frente a la soberbia, tener paciencia frente a la ira, la generosidad frente a la avaricia, ser caritativos frente a la envidia, la castidad frente a la lujuria, la templanza frente a la gula y la diligencia frente a la pereza. Todo eso lo podemos hacer nosotros,
pero con la ayuda del Espíritu. Solos va a estar muy difícil, San Pablo mismo lo menciona, ¿no? Después vienen las virtudes, otro tipo de virtudes, que nosotros tenemos que practicar en nuestra vida. Hay 3 que son denominadas como virtudes teologales y hay otras 4 que son las virtudes cardinales. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad, que ya mencionábamos acá arriba, son las virtudes teologales. Y la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia son las virtudes cardinales. Es decir, las virtudes que yo le mencionaba ahorita se dividen en 2, las virtudes teologales, las virtudes cardinales. Son cosas que nosotros tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque, insisto, caminar por este mundo siempre vamos a estar en el hilo, vamos a estar en la pendiente de caer en la soberbia, de caer en la ira, de caer en la avaricia, de caer en la envidia, de caer en cada uno de esos pecados que nos va a llevar a cometer actos peores. Entonces, mientras nosotros practiquemos estas virtudes, vamos a tener la capacidad de hacer frente a todo eso. Primero nuestra persona, insisto, en nuestra persona, y aún así vamos a caer. Entonces, cuando caigamos es cuando tenemos que acercarnos a la confesión. ¿Y qué creen? Que esta parte de la confesión pues es bien interesante, ¿no? Porque al final de cuentas también nosotros pensamos, o la mayoría de personas piensa, que el hecho de ir a decirle los pecados al sacerdote, que es un hombre, pues no tiene mucho de valía, ¿no? Antes de pasar a este tema, estimado radioescucha, me gustaría platicarle un poquito acerca de la abstención o el abstencionismo, que puede provocar amargura y que puede llevarnos a un pecado mucho peor. Mire usted, en algún momento estábamos platicando acerca del hecho de pensar que pues es muy difícil abstenerse de no cometer estos pecados, porque siendo lo que son paliativos para una vida descompuesta, pues nos dan cierto placer. Entonces, hay un programa por ahí que está en cable de personas que tienen un sobrepeso enorme, pero de verdad sobrepeso, que muchos de ellos mencionan que la comida pues era su único compañero, ¿no? Y llegan a pesar hasta 200 kilos. Entonces, es un desorden psicológico. La envidia, la lujuria, la gula, la pereza, son desórdenes psicológicos. Tenemos que actuar en todos los frentes. Si yo dentro de mi interiorización, dentro del conocerme a mí mismo, me doy cuenta de que padezco de esto, en el mejor caso, a lo mejor de una forma muy, muy leve todavía, pues empezar a tratarme con un profesional de la salud para ver por qué tengo eso. Y una vez que ya descubra eso, que descubra que mi personalidad, mis genes o mi genética emocional, mis circunstancias o X me están llevando a caer en todo esto, pues empezar a curar esa parte, empezar a cambiar esa parte física que me está orillando a hacer eso. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La lujuria. La lujuria se despierta, ¿por qué? Pues porque todo el mundo es sensual, todo el mundo nos vende sensualidad, nos vende erotismo. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos ese problema, que somos muy lujuriosos, si consideramos que tenemos ese problema, pues hay que empezar a evitar el consumo de todas esas cosas. Y cuando vayamos por la calle, que nos va a pasar, empezar a tener la capacidad y empezar a trabajar la castidad en todos los sentidos, tanto en el pensamiento como en la parte física, de tan solo o en el puro momento voltearnos, ¿no? Decía por ahí una persona cuando estábamos en la clase de la pastoral, que si tú considerabas que ibas a pecar en ese sentido porque eras muy débil, te echaras a correr, ¿no? O sea, así como que yo no quiero ver esto y salir. Pero al final, una vez que nosotros entendamos todas estas virtudes que podemos practicar para luchar contra esos malos hábitos, ya no tendríamos que correr, ya ni siquiera tendríamos por qué preocuparnos de que vayamos a caer. Pero insisto, serían 2 pasos. Uno es empezar a practicar el hábito y el otro es reforzarlo con la ayuda del Espíritu. Y la ayuda del Espíritu solamente se da en misa. Nosotros, cuando nos alimentamos del pan de la palabra, viene la sabiduría para responder a todo esto. Cuando nos alimentamos de la Eucaristía, viene la capacidad de sobreponernos a todo esto. Entonces sí hay una forma, sí hay un lugar donde nosotros podemos ir a recargar pilas y hacer lo mejor que se pueda para no caer en esto. Y insisto, cuando nosotros se nos cuesta o se nos hace muy difícil poder aplicar las virtudes y sabemos que vamos a caer, pues viene la parte de la confesión.
¿Por qué le decía yo esto? Porque al final aquella persona que se abstiene de todo y que todo lo menciona como pecado, es una persona que vive en la amargura. Es una persona que vive en una constante batalla entre su naturaleza propia, que es la naturaleza humana, y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso vemos a personas que son fanáticas y que viven dentro de los templos, que viven en los templos, que no salen de ahí porque tienen miedo a pecar en el mundo, ¿no? Al final, insisto y reitero, la mayoría de pecados son desórdenes psicológicos y que de alguna manera se aprovechan de eso, o nosotros nos aprovechamos de esos problemas psicológicos para poder caer en algo más. Pero al final es eso, son desórdenes psicológicos que nosotros tenemos que empezar a tratar. Y tenemos que empezar a tratar, insisto, desde todos los frentes. Uno de ellos, el que nos ocupa aquí, es el que yo le estoy comentando, ¿no? Cada domingo tenemos la posibilidad de alimentarnos de la palabra, de alimentarnos de la Eucaristía. Vamos a hacerlo para que esos hábitos se refuercen. Tenemos que empezar a revisar esa parte y no caer en el abstencionismo de decir que no vamos a hacer nada, que no vamos a beber nada, que no vamos a... Porque al final de cuentas, lo único que estamos haciendo es restringirnos, y cuando nos restringimos de las cosas, pues es cuando más amargados nos volvemos y caemos en otros pecados. Acuérdese de lo que le comentaba yo de los excesos, ¿no? Cuando nos abstenemos de algo, eso es el exceso de querer imponer en nuestra voluntad que no debe de hacer algo, cuando deberíamos de tener la capacidad de concentrarnos y dirigir nuestra energía hacia otros lugares para no tener que sacrificar nuestra voluntad. Ya hablamos de sacrificio también, ya decíamos que es lo sacro, etcétera, etcétera. Entonces hay que empezar a interiorizar más, hay que empezar a buscar más información. Luego de esto, ya para finalizar, estimado radioescucha, pues le quiero comentar un poquito acerca de la confesión. Porque el día de hoy precisamente estamos hablando de que el tercer reto para este día, para esta semana, pues es esa, hacer una confesión, acercarse a la confesión. Yo sé que está muy difícil, yo sé que al final de cuentas entiendo si hay muchos de nosotros que traen por ahí cosas todavía muy peliagudas en su vida. Sé que es complejo, pero también los siguientes ejercicios vamos a ir viendo por qué es necesario acercarnos a la confesión. Y déjame le comento rápido. ¿Por qué es necesaria la confesión? Bueno, nos acercamos a la confesión porque estamos buscando el perdón. ¿El perdón de quién? El perdón de Cristo. El perdón de Dios. ¿Por qué lo hacemos con un sacerdote? Porque un sacerdote es la persona que tiene la gracia para poder hacerlo. Nadie más. Nadie más. Nosotros mismos no podemos decir que nos vamos a perdonar los pecados a nosotros, porque no podemos. Nosotros no podemos ser juez y parte. Tenemos que pedir perdón a alguien. Entonces ese alguien es Cristo en la figura del sacerdote. Cuando el sacerdote nos da el perdón, cuando el sacerdote nos da la absolución, nosotros estamos perdonados. Es cuestión de fe, insisto, es cuestión de fe. Pero una cosa es tener la responsabilidad y tener que preparar esa confesión para poder pedir que en las futuras ocasiones en que vamos a estar viviendo esto, no nos pegue otra vez. Entonces, fíjese usted que dentro de la página que se llama Opus Dei, del español, Opus Dei en español, nos dan una serie de tips y de consejos para poder hacer una buena confesión. Uno de ellos, es un buen examen de conciencia, la contrición o el arrepentimiento, que incluye el propósito de no volver a pecar, que es lo que yo le decía, más que arrepentimiento, más que culpa, es tener la responsabilidad y estar conscientes de que si tenemos otra oportunidad de volver a pasar por ahí, no lo vamos a volver a hacer. Acercarnos a la confesión, como les decía ahorita, y cumplir la penitencia. ¿Qué significa esto de cumplir la penitencia? La penitencia, recuerdo que antes los padres ponían así como que te rezas 50 rosarios, tienes que ir a 20 santuarios, etcétera, etcétera. Ahorita nos piden, pues rézate un Padre Nuestro, ¿no? Pero que sea de corazón. Unas dos Ave María, pero que sean de corazón. Entonces, aquí nos están diciendo cuál es la importancia de acercarnos a la confesión. Y dentro de esto les reitero, son 4 pasos: examen de conciencia, la contrición o el arrepentimiento, la confesión y la satisfacción o cumplir la penitencia. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, el examen de conciencia, que nos da la definición en esta página, sería, el Papa Francisco dice, que piense en la verdad de su vida frente a Dios. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Que sepa mirarse con sinceridad a sí mismo y a su pecado, y que se sienta pecador, que se deje sorprender, asombrar por Dios. Eso es lo que recomienda en el examen de conciencia el Papa Francisco. La contrición o el arrepentimiento es un dolor del alma y un rechazo de nuestros pecados, que incluye la resolución de no volver a pecar. Es un don de Dios,
Por eso, si te parece que aún estás apegado al pecado, que por ejemplo no te ves con fuerzas de abandonar un vicio, perdonar a una persona o enmendar un daño causado, pídele a Él que obre en tu corazón para que rechaces el mal. Luego continúa. La contrición, explica el Papa, es el pórtico del arrepentimiento, es esa senda privilegiada que lleva al corazón de Dios, que nos acoge y nos ofrece una oportunidad siempre que nos abramos a la verdad de la penitencia y nos dejemos transformar por su misericordia. Confesar los pecados. Y dice el Papa, confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro, que en este momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Es importante que vaya al confesionario, que me ponga a mí mismo frente a un sacerdote que representa a Cristo, que me arrodille frente a la Madre Iglesia llamada a distribuir la misericordia de Dios. Hay una objetividad en este gesto, en arrodillarme frente al sacerdote, que en ese momento es el trámite de la gracia que me llega y me cura. Imagínese usted. Dice que la confesión debe de tener 4 C. Debe de ser clara, concreta, concisa y completa. Clara, señalar cuál fue la falta específica. Concreta, decir el acto o pensamiento preciso. Concisa, evitar dar explicaciones, lo que le decía yo de las justificaciones. Completa, sin callar ningún pecado grave. Está pesado, ¿no? Después, cumplir la penitencia. Dice que la satisfacción consiste en el cumplimiento de ciertos actos de penitencia que el confesor indica al penitente para reparar el daño causado por el pecado. Para reparar el daño causado por el pecado. Entonces, si nos vamos a confesar y no cumplimos la penitencia, pues fue como si no nos fuéramos a confesar. ¿Está usted de acuerdo? Esto lo va a usted encontrar en la página opusdei.org/. Se lo voy a dejar en la descripción del video para que lo pueda checar. Pues bueno, yo sé que todo esto, estimado redescucha, ha sido pues mucha información, mucha información, pero créanme cuando le digo que no estamos ni arañando la superficie, o mejor dicho, nada más estamos rasgando la superficie, porque todavía falta mucho. Le digo, falta ver la parte de la humanidad, la parte de ver por qué nosotros somos más concupiscentes, por qué nosotros nos sesgamos más hacia el pecado. Pues entonces, mire, por desgracia el tiempo se nos ha terminado, pero ¿qué le parece si vamos masticando esta parte? Vamos viendo qué podemos hacer en nuestra vida y sobre todo vayamos haciéndonos el propósito para poder realizar ese acto, acercarnos a la confesión. Acuérdese que es por lo menos una vez al año. Digo, hay que intentarlo. De alguna manera, Dios siempre está dispuesto a escucharnos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Yo creo que siempre vale la pena. Entonces, bueno, estimado redescucha, pues yo le agradezco mucho su paciencia, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por el espacio, gracias por todo, gracias por su preferencia. Y bueno, como en cada emisión, también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire. A Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de esta banda. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, gracias. Pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad una excelente semana y una tarde muy tranquila y relajada. Nos escuchamos el próximo miércoles 5 de la tarde. Cuídese mucho, que Dios le siga bendiciendo. Hasta entonces. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa En la Línea de la Fe en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradenmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla, o visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti.
Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón. Quiero caminar en pos de ti, Señor. Quiero acercarme hacia tu luz, sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón. Escuchar tu dulce voz en mí. Quiero hacer, Señor, tu voluntad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Sumergirme en tu gracia, sumergirme en tu amor. Quiero habitar bajo tus alas por la eternidad. Tráeme hacia ti, muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón, atráeme hacia ti. Muéstrame tu rostro, Dios, atráeme hacia ti. Acércame a tu corazón.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.